Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy es un día muy especial. La iglesia está de fiesta porque estamos recordando la conversión de San Pablo. Y mi corazón arde de gozo, de alegría, de entusiasmo. Y por eso quiero ofrecer esta hora de la misericordia con todo ese amor por ser católica y por mi conversión. Y pidiendo en esta hora de la misericordia que todos los católicos nos abramos a esa gracia que recibió San Pablo y que esa gracia está también para cada uno de nosotros. Estas lecturas tan preciosas que la iglesia nos presenta hoy, y estoy muy alegre, estoy feliz y quiero transmitir esa alegría acá en este medio. Porque el Papa Francisco ha declarado un domingo al año dedicado a la palabra de Dios. Esto yo no sé para usted, pero a mí esto me enciende el corazón. Porque realmente el mundo lo que necesita es la bendita palabra que nos ilumine cada día. Y la palabra de Dios es vida, vida. Entonces, no sé si me ven el entusiasmo, pero realmente me siento así. Y por eso quiero compartir hoy mi testimonio, pero antes vamos a leer la bendita palabra porque es la que tiene el poder. Es la palabra la que tiene el poder de tocar nuestros corazones. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conversión de San Pablo, judío de Tarso, ciudad de la actual Turquía, que vivió en el siglo I. Se distinguió por el celo con que perseguía a la iglesia naciente. En el camino hacia Damasco, a inicios de los años 30, según sus palabras, fue alcanzado por Cristo Jesús y transformándose en un apóstol incansable del Evangelio de Jesucristo. Su transformación, según el Papa Emérito Benedicto XVI, no es fruto de un esfuerzo personal, sino, ante todo, obra de la gracia de Dios. Por ello, San Pablo, después de su conversión, dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado. Es Cristo quien vive en mí. Ayúdanos, Dios, a tomar conciencia que el encuentro contigo en la lectura de la Sagrada Escritura, en la oración, en la vida litúrgica de la iglesia y en el hermano que sufre, transforma la vida. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como ustedes muestran ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel, encadenando a hombres y mujeres, y son testigo de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrara, para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplendor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Me respondió: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate, sigue hasta Damasco,
y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme. Se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo que por la invocación de su nombre lavará tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la reflexión de misericordia cada día está preciosa y por eso la quiero compartir como explicación de todo esto. Hoy la conversión de Saulo, es decir, de San Pablo, que era un judío muy instruido, seguramente hablaba muchos idiomas y conocía muy bien la ley de Moisés y los profetas, pero todo este conocimiento no le servía para hacer lo que Dios quería que él hiciera. Más bien él hacía lo que su criterio era correcto, y por pensar así perseguía a los cristianos y al mismo Jesús. Pero el Señor sale a su camino y la luz que todo lo ilumina lo deja ciego. O dicho de otra forma, cuando vemos la luz del Señor, caemos en cuenta que todo lo pasado lo veíamos desde la oscuridad. Esta conversión de San Pablo, queridos hermanos, nos tiene que motivar a entender que la gracia de Dios habita en cada uno de nosotros por el bautismo. Es decir, todos tenemos a Dios en nuestro corazón, pero es importante que nos dejemos iluminar por esa luz de Cristo. Podamos entender la voz del Señor como le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? De una u otra manera nosotros andamos por el camino quizás con otros pensamientos, con otras ideas, con otros proyectos, pero el Señor quiere decirnos: levántate, tengo una misión para ti. Entonces la conversión de San Pablo tiene que ser para cada católico un entender que tenemos una misión. Cada uno de nosotros tiene una misión. Y yo quiero compartirlo por eso, por mi propio testimonio, porque me identifico con San Pablo. Yo era una mujer que yo no lo sabía, pero yo era una mujer rencorosa. Yo era una mujer que tenía envidias y yo tenía en mi corazón muchos egoísmos, sobre todo cuando vino el ataque del 9/11, que trabajaba con árabes. Yo le cogí como pavor a esa gente.
Le estoy hablando cuando yo no conocía a Dios. Y cuando ocurrió esa tragedia del 9/11, yo empecé a cuestionar a Dios. Yo decía, pero ¿dónde estabas tú cuando murió toda esa gente? Y veía a todos esos árabes cuando hablaba y me daba rabia, me daba pánico, me daba terror verlos. Y entonces ahí fue cuando yo caí en esa depresión que yo no entendía cuál era ese vacío que yo sentía cuando yo lo tenía todo, cuando yo era feliz con mi esposo, mi hija en ese tiempo, la mayor, tenía mi trabajo, tenía salud, pero yo sentía un vacío, yo sentía que a mí me faltaba algo. Y iba a la misa, siempre. Pero cuando yo experimenté esa tristeza tan grande por ese ataque del 9/11, ese cuestionamiento que yo le hacía a Dios, pero ¿dónde estás tú? Que yo no te veo, que aunque vaya a misa, pero yo no veo dónde estás. Y fue cuando Dios salió a ese encuentro mío, porque yo me puse en esa búsqueda. Yo le decía, Señor, yo quiero conocerte. Cuando empecé a experimentar esas sensaciones de muerte que venían, esos ataques de pánico, esa depresión tan terrible, cuando yo lloraba día y noche, cuando yo veía que el sol salía y yo no le veía sentido a la vida, yo decía, yo no veo nada bonito. Y por eso quiero decirlo acá, que la depresión es un sentimiento oculto, es un vacío en el alma, el cual solo lo puede llenar Dios, nada más. Porque cuando yo me sentía deprimida, yo me refugiaba en el licor. Yo me ponía a tomar con mi familia, me ponía a jugar, me ponía a bailar para disipar toda esa tristeza. Y por eso la depresión muchas personas la tratan de ocultar, porque eso me dijo a mí el psicólogo. La gente oculta la depresión tras un licor, tras un baile, tras un divertirse, de muchas maneras. Y eso hacía yo. Al otro día yo amanecía terrible. Yo amanecía con unos ataques de pánico más miedosos, y ahí era donde yo sentía que yo me iba a morir. Y yo decía, Señor, yo no me quiero morir. El miedo más grande que a mí me daba era que yo decía, yo me muero y yo ¿para dónde me voy? Yo no sabía para dónde me iba a ir. Pero un día, queridos hermanos, un día llegué a la iglesia porque yo dije, yo necesito un grupo, necesito algo diferente. Y llegué a un grupo de oración y con una canción al Espíritu Santo. Yo llegué con esa tristeza y yo me abrí con esa oración al Espíritu Santo. Y esa canción al Espíritu Santo decía, en los momentos en que mi corazón se calla, puedo sentir una voz que muy dentro de mí, como un susurro que me dice, conmigo descansa. Inmediatamente su espíritu empieza a fluir. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma mi llanto. Fortalece a tu pueblo, Señor. Cuando yo escuchaba cada palabra de esa canción, yo sentía esto que sintió San Pablo, me imagino. A mí me salía toda esa tristeza, toda esa depresión. Yo sentía que me salía desde lo más profundo. Era que me salía una cosa terrible, fea, todo ese dolor, toda esa tristeza. Y luego me llenaba una luz. Me llenaba un regocijo, una brisa. Y comencé a sentir unas lágrimas dulces,
unas lágrimas que no eran unas lágrimas de depresión. Eran unas lágrimas que llenaban mi corazón y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es como una brisa suave, yo nunca he sentido esto. Y por eso yo digo que en ese momento yo tuve esta conversión, porque mi mente cambió inmediatamente. Yo me sentí que yo no era la misma. Yo me sentía en ese momento que yo ya no tenía tristeza, que yo ya no tenía depresión, que yo había sido como lavada desde el cielo. Yo dije, Dios mío, pero a mí ¿qué me pasó? Y me sentía liviana, me sentía otra persona. Hasta el punto que cuando llegué a mi casa, mi esposo me dijo, ¿qué te pasó? Tú no eres la misma. ¿Qué te pasó? Y yo le conté y eso fue impactante, queridos hermanos. Por eso quiero compartirlo con esta alegría. Cuando yo tuve esa conversión, yo entendí y Dios me respondió que ese dolor que yo sentía por las personas que habían muerto en el 9/11, Dios me hizo sentir a mí que Él quería que yo le ayudara y cooperara en su obra de salvar almas. Comencé a sentir sueños proféticos, unos sueños en donde yo me tiraba al mar a salvar muchas personas. Unos sueños en donde yo veía que las ciudades se caían y yo le decía a todo el mundo, vamos por aquí, que por aquí no nos va a pasar nada. Y toda la gente detrás siguiéndome. Entendí que Dios me dijo, tú quieres salvar almas, yo te voy a poner a salvar almas. Y ahora puedes comprenderme el amor que le tengo a la misericordia. Porque entendí que tengo esa misión y todos tenemos esta misión. Ay, Dios santo, oren por mí, por favor. Esto es lo que yo entendí. Esta es la verdadera conversión, cuando tú entiendes que tu vida es para hacer algo, que estamos en este mundo para realizar algo y Dios espera eso de nosotros. Entonces, a veces el demonio nos pone tanta cosa y nos quiere paralizar para que nosotros no descubramos la grandeza que tiene Dios para nuestra vida. El día número 7 nos va a ayudar a comprender para qué nos tiene Dios, a ti y a mí. Y doy gracias a Él infinitas por este grupo de intercesión que tenemos en el internet, por esta hora de la misericordia en donde nos reunimos a implorar la misericordia. ¿Y sabes qué? En estos 17 años de conversión que yo tengo, he podido ver la gloria de Dios. He podido ver tantos corazones transformados. He podido ver cómo personas a través de pronto de una palabra que yo le dé, busca al Señor. Y le doy gracias a Dios por eso. He podido ver cómo tantas personas han encontrado su conversión, salvación, sanación. Y digo yo, Señor, como San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Y que toda la gloria y la honra sea para Dios. Queridos hermanos, vamos a rezar hoy con este día tan precioso, este día tan hermoso, pidiéndole al Señor por intercesión de San Pablo, de Santa Faustina, que nosotros respondamos a esta misión que cada uno tiene, que recibamos esta gracia de Dios que es para ti también, que Dios tiene cosas grandes para ti. Y que como iglesia podemos hacer muchas cosas para salvar el mundo, porque Dios quiere que cooperemos.
nos lo va a decir Santa Faustina, nos lo va a decir el diario, nos lo va a decir Jesús mismo por labios de Santa Faustina. Amén. Día 7. Hoy tráeme a las almas que veneran y glorifican mi misericordia de modo especial y sumérgelas en mi misericordia. Jesús misericordiosísimo, cuyo corazón es el amor mismo, acoge en la morada de tu compasivísimo corazón a las almas que veneran y ensalzan de modo particular la grandeza de tu misericordia. Estas almas son fuertes con el poder de Dios mismo. En medio de toda clase de aflicciones y adversidades, siguen adelante confiadas en tu misericordia y unidas a ti, cargan sobre sus hombros a toda la humanidad. Estas almas no serán juzgadas severamente, sino que tu misericordia las protegerá en la hora de la muerte. Padre eterno, mira con misericordia a aquellas almas que glorifican y veneran tu mayor atributo, es decir, tu misericordia insondable, y que están encerradas en el compasivísimo corazón de Jesús. Estas almas son un evangelio viviente. Sus manos están llenas de obras de misericordia y sus corazones desbordantes de gozo te cantan, oh Altísimo, un cántico de misericordia. Te suplico, oh Dios, muéstrales tu misericordia según la esperanza y la confianza que han puesto en ti. Que se cumpla en ellas la promesa de Jesús, quien les dijo: a las almas que veneren esta infinita misericordia mía, yo mismo las defenderé como mi gloria durante sus vidas y especialmente en la hora de la muerte. Del diario de Santa Faustina, numeral 186-187. Apela a mi misericordia para los pecadores. Deseo su salvación. Cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. Esta oración es la siguiente: oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Queridos hermanos, con estos numerales tan preciosos nos quedamos, reflexionamos, seguimos intercediendo por el mundo entero. Sigamos orando, sigamos unidos con ese espíritu de unidad, con ese espíritu de amor, con ese espíritu de comprensión, que cada persona experimente el amor y la misericordia de Dios. Compartan el video, oren por mí también. Chao.